Estimados hermanos, bendiciones. Hoy continuaremos hablando de lo que son los espíritus y la naturaleza, el misterio, los secretos que guardan los espíritus en su comportamiento entre lo material y lo espiritual. Existen personas que tienen sus problemas normales, naturales, que suceden todos los días en la humanidad. Cualquiera tiene un problema, a cualquiera se le presenta un problema. Se le presenta una situación vergonzosa o se le presenta una situación difícil en su hogar, en la familia o en su negocio judicial, legal, lo que sea. Cualquier tipo de problema que puede existir normalmente. Eso es, claro, una forma que compone la existencia. Para eso existe el bien y el mal. El entendimiento de por qué el ser humano tiene que pasar por situaciones difíciles. Usted, si se pone a analizarlo, se dará cuenta de que usted lo conoce. Lo que sucede es que se nos hace costumbrismo y forma parte de la cultura de la humanidad enredarnos en situaciones que nos perjudican, que nos traen problemas. Pero eso forma parte de la subsistencia. Así el hombre lo fue creando, lo fue moldeando y se convirtió ya en parte de la vida, de la existencia. Otras creencias hablan de algo que es lógico, la envidia. Como por ejemplo, en los mandamientos bíblicos del Viejo Testamento se habla de Adán y de Eva y se habla de Abel y Caín. Bueno, el malo de la película resultó ser Caín. Por eso es aquello de es más malo que Caín. Y cuando estamos hablando que es más malo que Caín, es porque Caín, precisamente por celos y por envidia, mató a su hermano. Lo asesinó. Entonces, si nos vamos a llevar por ese linaje, podemos llamarle así, y eran los dos primeros descendientes de Adán y de Eva, pues bueno, quedó Caín. Y nos hemos preguntado, bueno, ¿y de dónde es que vino la hembra? Independientemente a Abel. Bueno, solamente quedaba Eva. Y habían dos hombres, el padre y el hijo, Adán y Caín. Bueno, según la Biblia y demás, y etcétera, que no es nuestra intención estudiar la Biblia, ni el Viejo Testamento, pero sí recordemos que dentro de esa Biblia existen revelaciones que fueron escritas por personas que recibieron mensajes celestiales. Y a no ser de que existan textos que hayan sido cambiados con los siglos de los siglos, pues hay que tratar de escudriñar y utilizar la lógica con relación a lo que puede ser real y lo que no puede ser. Bueno, pues resultó ser que dice en las escrituras que, bueno, pues que tuvieron más hijos.
Entonces yo a veces me pregunto y me digo, bueno, pues entonces tienen que haber sido los parientes los que tuvieron relaciones para poder eh, procrear. Hermano con hermano, primo con primo. Y así se hizo la primera tribu. Vamos a llamarle así porque eran ancéstricos. La creación. Eso está un poco fuerte porque no es en lo que yo creo. Pero sí lo estoy poniendo como ejemplo, como por ejemplo. Hoy en día que suceda eso, de que un hermano con un hermano tenga relaciones sexuales, o con un hijo con una madre, y así, esas situaciones que pasan allí se les llaman incestos. Y es un pecado mortal, es malo. Bueno, pero no significa de que no existe, lo estamos viendo que existen de todo lo peor que pueda existir en la humanidad. Violadores, violadores de niños, asesinos a sangre fría, incestos, padres con hija, hija con padre, madre con hijo y así. Eso es un desastre que existe dentro de la humanidad. Pero ¿quién es el que provoca eso? Es el propio ser humano, es su instinto animal. Eh, Pueda que exista algún tipo de anomalía psicopática en algunas personas que tengan sus problemas genéticos y que no interpreten qué es lo que es lo bueno y qué es lo que es lo malo. Y suceden esas cosas. Pero ahí es donde está lo que podemos llamarle por donde le entra el agua al coco. Todos lo sabemos por dónde le entra el agua al coco, pero bueno, en este caso literalmente. ¿Cómo es que Satanás, el diablo, los demonios ocupan los cuerpos, las almas, los esclavizan mentalmente y los convierten en autómatas del mal? Ese tipo de acción lo realizan los espíritus malignos y diabólicos. Ellos solos saben cómo hacerlo y cómo irse disgregando entre la humanidad y haberla convertido en lo que prácticamente hoy día es la humanidad. Enemigos, casi todos enemigos. El mejor amigo te traiciona, el hermano te traiciona. Y existen familias que se han librado de eso. Y muchos se libran de esa situación, pero hay otras familias que después que han caído en situaciones, o personas que han caído en situaciones horribles como esa, pues van a ciertos lugares, a ciertos credos religiosos, y entonces le hacen saber o le hacen creer de que han sido librados de ese pecado. Y por lo tanto, al entregarse, pues simplemente ya han sido perdonados por Dios. Bueno, yo no creo eso. Yo no creo que Dios vaya a perdonar a ninguna persona que haya cometido una violación horrible de un niño, ni un crimen, un asesinato y asesinos y criminales. En realidad, Dios es el creador y Dios es el que hizo todo y Dios es el que creó toda esa situación. Formamos parte de la creación de su cuerpo, que es todo lo que estamos viendo, es creación, eso lo creó Dios. Entonces le queremos echar la culpa enteramente y completamente al demonio, al diablo, que es el que ha provocado toda esa situación. Bueno, porque
mandamientos bíblicos, primero dicen que Dios hizo a Adán y hizo a Eva, entonces creó una ñoca. Una ñoca, a mí no me gusta mencionar el nombre de ese reptil, es malo, no me gusta, le digo ñoca. Y entonces vino, literalmente la ñoca es la que representa el mal y es la que representa el demonio. Es decir, que ya el demonio estaba en su apogeo. Y entonces incitó y provocó que Adán y Eva cometieran el pecado original y entonces tuvieran sus relaciones sexuales y vino entonces lo que se llama la primera concepción de un ser humano entre un hombre y una mujer. Pero viene de un pecado, porque era pecado. Bueno, pero si era pecado, entonces ¿cómo es que se iba a proliferar? ¿Cómo se iba a la humanidad a crear? Bueno, porque no sé, no creo que Dios hubiera contado con hacer dos seres humanos solamente para que vivieran en la tierra. Porque si no, no los hubiera criado y hecho a la mujer con la capacidad de poder embarazarse y tener hijos, y al hombre con la capacidad de poder embarazar y tener hijos. Si eso no hubiera sido necesario, entonces, ¿para qué lo creo así? No tiene sentido eso, ¿verdad? Y recuerde que yo lo que quiero es llegar a la parte donde es que los demonios, los espíritus diabólicos, funcionan para que usted se destruya totalmente. Bueno, ya se hizo la luz, se hizo la tierra, se hicieron todas las cosas, ya la tierra estaba habitada, ya estábamos ya, vamos a remontarnos a una época posmodernidad, vaya, vamos a decir, qué sé yo, 2000 años atrás, 3000. Bueno, ya las guerras existían, los enfrentamientos, la envidia, te saco los ojos, acabo contigo, te lo quiero quitar todo. Ya existían ya los imperios, ya existían las religiones que querían dominar a las otras, la doctrina, y ya existía todo lo que estamos viendo hoy en día, que es lo que tiene dividido a la humanidad completamente, más allá de los envidiosos. Fíjate, porque la envidia es entre uno y uno, o entre uno y el otro. Pero ya existen separatismos entre miles de creyentes de una fe y miles de creyentes de otra fe. Y yo soy más que tú, yo soy poderoso y yo soy la verdad. Y yo sí estoy con Dios directamente y esto es lo único que de verdad es cierto. Bueno, así es como dicen. Pero de lo único que yo sí estoy completamente seguro es que todo es cierto. Todo es cierto. Todo lo que usted está viendo y usted está experimentando, ¿es verdad o no es verdad? Mire, yo muevo las manos, ¿es verdad o es mentira? Yo agarro este aparato, ¿es verdad o es mentira? Le estoy hablando, le estoy predicando, ¿es verdad o es mentira? Entonces, lo que a usted le pase y lo que a usted le esté sucediendo y lo que usted viviendo, ¿es verdad o es mentira? Todo lo horrible que le esté pasando a usted ahora en este momento, ¿es verdad o es mentira? O todo lo bueno que le esté pasando, ¿es verdad o es mentira? Ahí está presente. Ahí está presente. Y si usted le cayó encima una situación grave y horrible, vamos a suponer judicial, que lo están procesando, lo quieren meter preso, le quieren echar 100 años por la cabeza, porque usted cometió un delito, el que sea, bueno, pues hay que ver por qué es que usted lo están procesando así. Bueno, quizás usted no pensó que le fuera a suceder, aunque esté pensando de que sí le puede suceder si usted fallara. Pero lo que sucede es que hay quienes no fallan ni se van ilesos, pero hay quienes en un proceso, vamos a suponer fraudulento, que está cometiendo un fraude o un crimen de ventas o de tráfico o de lo que sea, y entonces hay quienes se han ido ilesos
Se han ido ilesos porque nunca les ha tocado la mala suerte o nunca les tocó que realmente alguien se pusiera para él. Y hay muchas formas de ponerse para esas personas. Es el informante, el chiva, el envidioso que lo va a echar para adelante, o aquel que sabe que esa persona es muy difícil que eso suceda con ellos y entonces contrata al brujo, al experto, al que sabe cómo tirarle un endiambo, un brujo, un malambo, la forma que usted lo quiera interpretar, un espíritu malo, maligno, y que llegue a su vida y lo comience a destruir totalmente. Así pasa con esas personas, así pasa con los matrimonios, así pasa con la familia, con su negocio y con todo lo bueno que usted pueda tener y todos los éxitos que usted pueda tener, y lo destruyen, lo hacen, como se dice vulgarmente en la calle, papilla. Y esa persona no cuenta con un experto, con una persona que tenga altos conocimientos y agraciado, que sea agraciado, que no caiga con un equivocado, porque el equivocado lo acaba de rematar, diciendo que lo va a salvar. Y equivocados, señores, sobran. Ya he dicho en otros programas anteriores que habemos muchos, pero somos pocos los que verdaderamente tienen el conocimiento. Eso hay que escogerlo como aguja en un pajar. Pero la gente cree en todo eso y creen en todos los que dicen que son los bárbaros de la película. Y incluso los estoy viendo por las redes sociales, como imparten información, como hablan y son sabios y dicen que son sabios, y los he estado estudiando y me he dicho, esto es la forma más degradante que puede existir para dar información sobre la espiritualidad, sobre la fe, sobre la creencia, sobre Dios y sobre las deidades de los espíritus superiores. Porque incluso se comportan hasta con un estilo chusma y lo peor que puede existir. Y las personas creen en eso y se manifiestan hasta groseramente, son prosaicos, son personas incluso que se manifiestan sexualmente. Es horrible lo que estamos viendo ahí en esas redes sociales. Y entonces lo siguen y los creen y les comparten las cosas y tienen millones de miles de seguidores. Esas personas, señores, que lo que hacen es denigrar la fe, y yo no sé cómo realmente una persona puede creer en una persona que está viendo que es un denigrante. Porque usted me está viendo a mí ahora en este momento impartiéndole a ustedes enseñanza a aquellos que quieren acogerla. Pero usted no me está viendo a mí ni tomando bebida, ni fumándome un cigarrillo, ni alardeando, ni echando guapería, ni amenazando a nadie, ni ningún tipo de situación que a mí me degrade como persona y como sacerdote y guía espiritual. Porque ¿cómo usted puede contar con una persona que denigra su propia imagen? Denigrar su imagen es simplemente convertirlo usted en la imagen de esa propia persona. Entonces, eso es muy extenso, pero eso es problema suyo. Si usted quiere seguir lo denigrado y lo denigrante, pues usted sígalo. Usted es libre de hacerlo. Simplemente usted mírese y mire a ver en qué usted está cayendo y en qué ha caído o cómo le está yendo la situación. Y recordemos que nosotros no somos Dios. Nosotros simplemente lo que tratamos es de interpretar y llevar a cabo los misterios que Dios dotó a la naturaleza para poder salvarnos de ella, de la fuerza y la furia de la naturaleza. Porque nosotros somos naturaleza, pero la naturaleza, con todo y que nos da la vida y nos da todo y nos provee de todo, también es nuestra enemiga. Porque si a usted le cae encima un rayo, esa es la naturaleza. Y como se dice en un tema de un mambo mayombe que dice, adiós soledad, recuerdos por allá. Una corriente inmensa esa de un río desbordado que viene y se lo lleva todo y arrasa y acaba con medio mundo. Un huracán, temblores, volcanes,
tornados, la tierra que se abre, enfermedades, epidemias. La naturaleza es enemiga nuestra y nosotros vivimos dentro de la naturaleza, formamos parte de ella. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a tratar de librar? Bueno, simplemente tenemos que tratarnos de librar aprendiendo y no cayendo en la suciedad, no cayendo en aquello que nos pueda convertir a nosotros en una persona denigrante. Nótese, fíjese, que usted puede ser un fraudulento, un narcotraficante. Usted puede cometer delitos que sean para su beneficio monetario, pero usted puede ser una persona que acometa esos delitos, pero ser una persona elegante. Ser una persona que usted no representa de ninguna forma. Usted no representa una imagen sucia, denigrante. Al contrario, puede ser el peor fraudulento que pueda existir. Y usted tiene una imagen que es atractiva, que a las personas les cae bien. Entonces, no puede una persona que verdaderamente quiere lograr el éxito y llegar a obtener lo que quiere, chancleteando, ni denigrando a las demás personas, ni guerreando con otros por las redes sociales. Esa es la ignorancia. Y yo considero a todo el que sigue a personas como esas como personas ignorantes y personas que están simplemente bajeadas por el demonio. Porque ese tipo de personas son personas que están endemoniadas. ¿Por qué? Porque son personas que han caído en el vicio, en la mala interpretación de la fe y en la mala distribución de la creencia y de las filosofías religiosas. Por eso la humanidad cada día se pone peor y peor y peor. El espíritu tiene muchas formas y manifestaciones. El espíritu en pena, ya lo hablamos, el espíritu que está en una elevación superior, va avanzando hacia otros niveles celestiales. El espíritu que ha sido esclavizado por el demonio y los espíritus que han sido robados y esclavizados por los hombres o los mayumberos o los brujos que tienen el conocimiento. Y les vuelvo a recalcar, el que tiene el conocimiento, que eso no lo tiene todo el mundo, se lo vuelvo a recalcar. Por eso es que usted ha perdido mucha fe y muchos han perdido mucha fe porque simplemente hacen y hacen y hacen y no ven el resultado de nada. Y una cosa muy importante que existe es cuando usted logra conseguir a la persona correcta, que a la persona que lo ayude de cualquier credo o de cualquier religión, usted procure no volver a caer en lo mismo si ya usted se libró del primero. Ahora, si usted continúa, entonces es problema suyo. No le eche la culpa si sucede algo con usted al sacerdote, ni a la religión, ni a la creencia. Además, aprenda a escoger. Porque si usted escoge mal, le va a ir mal. Si usted se deja estar llevando por una persona que está diciendo y está predicando, ejemplo, las religiones yoruba, un odu, o un odum, o un signo, y está diciendo que Ochevara, que si esto es así, que si esto es asado, y como todo ese tipo de chancleterismo y de guapería, y todo ese tipo de falsedades que están hablando, que no saben ni lo que están diciendo, ni tienen conocimiento alguno, que lo único que han hecho es estar escuchando y oyendo la repetición de la repetición de la repetición, y a la misma vez la negación de la negación de la repetición, pues entonces usted se está informando mal. Usted tiene que concentrar su fe en el espíritu. En el espíritu. Recuerde esta palabra. Espíritu. Y no necesariamente en un signo que fue marcado y que fue escrito por un hombre. No. Usted tiene que ir al secreto de la naturaleza, de la creación, al secreto de lo que no está escrito. Y si usted va a algo que esté escrito, trate de llegar y ir a las partes que están escritas
que se toman como sabiduría de los profetas, de a los ángeles profetas, esos que escucharon en un momento determinado a Dios directamente. Que se conozca, hay 7 profetas. Entre ellos está Jesucristo, está Mahoma. Señores, hay que estar claro de lo que uno escucha para uno no caer en las situaciones de que después se sienta defraudado. Nosotros, los sacerdotes que realmente tenemos los conocimientos y recibimos de verdad, las revelaciones de ángeles superiores, desde que somos niños y que no nos enseñaron nadie nos enseñó a tener precisamente esa fuerza, mejor dicho, esa fuerza de poder recibir las revelaciones, porque eso no se lo enseña a nadie. Eso viene solo. Esos tipos de espíritus y diferentes tipos de espíritus son los que se manejan para hacer el mal. Y cuando una persona es poseída, y estuvimos hablando en el número 3, en Revelaciones 3, sobre que las mujeres que se dedican a la prostitución son las que son más factibles de que el demonio las conquiste, es precisamente donde comenzó la primera distribución de demonios que el diablo comenzó a conquistar en la tierra. Comenzó por almas perdidas y desesperadas, encarnadas, como por ejemplo las mujeres que una vez que él le tomara el espíritu y se lo esclavizara, su propio espíritu encarnado, ahí y por ahí él podía seguir llevando y transmitiendo sus colonias de espíritus sosegados, espíritus oscuros y espíritus en penas que fueron conquistados por el demonio en el momento de que fue enviado junto con sus ejércitos al inframundo, a las tinieblas, al mundo de la oscuridad y del mal. Él, el demonio, los tenía que llevar a la encarnación, los tenía que subir a la claridad, a la luz. Y la única forma que podía hacerlo era conquistando las almas. Y irlas conquistando y conquistando hasta que lograra conquistar casi toda la humanidad. Y así estamos. Muy poco es el porciento de la humanidad que realmente es puro y es limpio. Y hay algunos que ya están puros y limpios, pero fueron impuros en un momento determinado y se entregaron a un credo o a una religión, se confesaron, se arrepintieron y los libraron supuestamente de sus pecados. Bueno, eso es para ellos mismos, para su complacencia. Pero cuando ya usted cometió un pecado mortal, usted simplemente el día del juicio no creo que vaya a ser tan librado por Dios. O perdonado. Bien. ¿Por qué la mujer de la mala vida, como le dice, que, bueno, para la humanidad es una mujer de la mala vida, pero para ella es la buena vida? Porque está disfrutando y gozando a su manera. A la misma vez que está resolviendo sus situaciones. Bueno, pues, porque esa mujer de mala vida, por decirlo así, se acostaba con 10 hombres, 20, 30, 40 en el día, no Dios, la cantidad que ella pudiera hacerlo. Y cada hombre que se acostaba con una mujer de esa, ese ya iba premiado, como decimos nosotros, con la carga
Creo que hay por ahí algo que dice la carga de San Vicente, que lleva la carga y no se la siente, algo de eso así. Bueno, la cuestión es que te acostaste y en ese acto o esa relación sexual es donde se conjugan lo que se llaman el placer y es la ligadura del placer. Y eso es como si fuera que se conectara un chucho, un plug a un chucho de esas maneras electrónicas, se conectaron. Y la colonia que hay aquí con sus capitanes en esta mujer, que componen el cuerpo, que están ahí presentes y listos para transportar, pasa al hombre. Y al pasar al hombre, ese hombre lleva ya colonia, con capitanes y generales. Y ese hombre va y tiene relación con otra, con su mujer o con su esposa, y ella se lo transmite. Y es como si fuera un virus. Un virus. Y se convirtió en una epidemia. Y esas son las principales portadoras, que son las que transmiten, porque tienen relaciones con muchos hombres y no con uno solo. Entonces, eso sucede solamente entre hombre y mujer. Jamás sucede entre hombre y hombre o mujer y mujer. Tiene que ser entre hombre y mujer porque es donde está la conexión celestial, la conexión de Dios, que es la única que hace conectar al hombre y a la mujer a través de un proceso espiritual para que el hombre le pueda transmitir a la mujer y la mujer reciba y la mujer entonces caiga en estado gestativo. Y eso es un signo, es una ligadura espiritual que solamente se conectan entre hombre y mujer, pero que esa está permanentemente conectada a la creación o a la procreación o a las descendencias que tengan las mujeres. 10 hijos, los 10 hijos están conectados a ella, espiritualmente ligada a través de una ligadura que está establecida del cuerpo de la mujer espiritualmente al cuerpo del hijo, y esa conexión primero fue material, que es el cordón umbilical. Lo cortan, pero cortaron la materia, la espiritual todavía sigue ahí. Y la mujer tuvo una mujercita, una niña, y esa niña está conectada a su mamá. Y esa niña tuvo otra niña y está conectada a esta y a este y a su mamá. Y ahí sigue. Pero sin embargo, cuando tiene un varón, el varón tiene la conexión a la madre, pero cuando él se comienza a conectar con otras mujeres, es temporal. Y puede tener una esposa y esa esposa tener hijos y demás, y etcétera. Pero fíjese, el demonio nunca camina del hombre a una mujer, siempre que no sea por un espacio transitorio en el acto sexual. Durante ese espacio, mientras esté durando esa excitación, es donde está ligado el hombre y la mujer. Y por ahí es por donde camina, y esa mujer automáticamente se lo transmite al hombre. Y ya el hombre entonces se lo tendría que transmitir a otra mujer o a su esposa. Pero como no existen hombres que tengan tantas mujeres, pero sí existen mujeres que tienen muchos hombres, como las prostitutas, pues esa es la mejor candidata. Es aquella que tiene muchas relaciones con muchos hombres. Y ahí es donde está la orden dada. Ahí es donde el demonio dice: olvídate de los hombres, a no ser para transmitir a una candidata que nosotros hayamos elegido esposa de ese hombre para poder captar a esa mujer. Y ellos se fijan si la mujer, ¿verdad?, realmente es una mujer que puede procrear o puede tener hijos que sean hembras. Porque si son de esas que le dicen en Cuba machorras, que nada más quedan hijos machos, pues esas no le sirven. Entonces, todo esto que le estamos hablando son las conexiones espirituales, porque todos nosotros estamos desde el principio conectados, aunque sea a una distancia de 6.000 millones de seres. Siempre hay una conexión. Si la va buscando, se puede meter 2.000 años, 3.000 o 5.000 o 10.000 en llegar a encontrarte, pero te encuentras. ¿Por qué?
está conectada. Y existen personas dotadas de una espiritualidad tremenda, en este caso que son mujeres, incluso aunque sean prostitutas, las mujeres nacen dotadas de una gran espiritualidad y una fuerza espiritual muy grande, y ahí es donde ellos más se concentran en lograr localizar a esa persona, sea prostituta o no. ¿Por qué? Porque al estar dotada de esa gran espiritualidad y esa gran fuerza y esa conexión a lo celestial, es la vía para ellos poder corromper lo que se llaman los niveles celestiales. Es decir, a través de una mujer que tiene un poder o una fuerza celestial muy grande que puede incluso llegar a ciertos niveles celestiales. Por ahí es por donde meten colonias, y esas son las que principalmente ellos tienen que lograr buscar. Pero ¿qué sucede? Si ellos encuentran a una mujer con esas condiciones, ellos solamente pueden enviar una sola colonia. Y cuando esa colonia pasa por esa mujer y ya termina de pasar, de incursionar por ahí y pasa y llega a la elevación que ellos quieren espiritual, cuando sale el último, la mujer cae. Ese cuerpo se murió automáticamente, porque conjuntamente con ellos se lleva el espíritu de esa mujer que tiene esa fuerza espiritual, para ellos coger ese espíritu y en esas dimensiones donde ellos están colocando de nuevo en las elevaciones para llegar a conquistar todo lo infinito, ese espíritu lo vuelven a reencarnar en otra mujer para poder hacer lo mismo. Y es un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo que es mentira lo que estamos viendo en la humanidad. Todo lo que está pasando en la humanidad es mentira. Bueno, pues usted dirá, y muchos se han preguntado, dice, bueno, ¿y por qué Montoya? Muchos me dicen Montoya, otros me dicen El Padrino, dicen varios tipos de apodos. Ha logrado vencer tantas dificultades durante tantos años y han sido testigos de que los peores y más acérrimos enemigos que he tenido yo han sido personas extremadamente poderosas. Poderosas, estamos hablando, con un poder económico tremendo y un poder de influencia tremendo y un poder político tremendo, y nunca pudieron con José Montoya. ¿Por qué? Porque simple y llanamente ellos, todos esos, en su mayoría, tienen pecado. Y al tener pecado y estar corrompidos también, ellos son muy fáciles de controlar, son muy fáciles de llegar. Y ahí es donde viene la sabiduría y el conocimiento del ser encarnado, un espíritu que se le llama, en este caso, el hombre que tiene la capacidad y el conocimiento y la sabiduría celestial para poder manejar esos mismos espíritus y entonces hacer la misma función que hace el demonio, pero la hace usted desde aquí. Sabe manejarlo, conoce los secretos para enviar al espíritu X, al espíritu que le vaya a hacer la función que usted le pidió, sea para bien o sea para mal, a la persona que usted haya escogido o que le haya pedido sus servicios. Una persona que esté con un tremendo problema, horrible, que está desesperado, el que tiene conocimiento sabe cómo llegar a él, siempre y cuando, en este caso, no siempre y cuando, estamos hablando de que si esa persona cometió pecados, es más fácil llegar a donde está él y salvarlo o acabarlo de destruir. Si esa persona no cometió pecado y lo están culpando, o la situación que le está pasando en transitoria de brujería, se logra y se vence, pero es más difícil lograrlo porque hay que buscar las vías para poder llegar a donde está el maleficio, donde está el mal, donde está el defecto, para poderlo arreglar. Y si es una guerra que le han establecido personas que tienen fuerzas para poder hacerle la guerra a esa persona, pues entonces, ¿quién es el que gana? El que mayor presupuesto económico tenga.
porque esto es material y espiritual. Y todo lo material en los Estados Unidos de Norteamérica, por citar los Estados Unidos de Norteamérica, cuesta mucho dinero. Porque la mayoría de la materia que se utiliza para poder hacer los trabajos que se necesitan no están en los Estados Unidos. Casi el 60% se tiene que importar de otros países que son agraciados y que tienen la fuerza sobrenatural y la fuerza en su flora y en su creación como parte del universo y parte del globo terráqueo, que tienen misterios muy grandes y profundos que hay que ir a buscarlos allá, y personas se encargan de transportarlos a otras partes del mundo, y todo eso cuesta mucho dinero. ¿Cómo se le hace? ¿De qué forma se trabaja eso? Pues eso es secreto. Y eso yo no se los voy a impartir. Solamente lo conocerán aquellos que sean fieles, muy fieles, y que con los años demuestren que son personas que pueden guardar el secreto y que merecen que nosotros le entreguemos el secreto y el conocimiento para poder vencer las dificultades y seguir que nuestro ministerio crezca y los estebanistas se conviertan en un credo universal, terrenal, capaz de poder vencer al propio demonio y a todas las dificultades que puedan crear los espíritus malignos que destruyen, acaban con las personas, destruyen las familias, separan las parejas, matan y hacen todo lo que pueda considerarse la vida y la existencia imposible de un ser humano. Tengan buenas noches, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es José Montoya. Esteban José de Holguín, del Ministerio de los Estebanistas. Continuaremos.